Hola a todas, todos y todes, hermanes de ICM. Mi nombre es Nadia. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por este espacio. Y bueno, el día de hoy yo vengo a platicar con ustedes un poco acerca de la A del acrónimo, que se refiere a las personas asexuales y arománticas, que son de las identidades más invisibilizadas de la comunidad LGBTIQA+. La asexualidad es una falta de atracción sexual hacia otras personas y, como muchas otras identidades, existe dentro de un espectro. Algunas de las identidades que habitan dentro del espectro de la asexualidad son, por ejemplo, la demisexualidad, que se refiere a las personas que sí pueden sentir atracción sexual, pero para ello debe existir una conexión emocional primero. O, por ejemplo, las personas grisexuales, que quizá en algún momento de su vida han experimentado atracción sexual o pueden sentirla en contextos o situaciones específicas y por ello no se sienten del todo identificados con el concepto de asexual. Además de eso, la A también representa a las personas arománticas, que son personas que no experimentan deseos de relacionarse románticamente con otras personas. Como pueden imaginarse, con todos esos conceptos, en realidad no hay una sola forma de ser asexual. La vivencia de las personas asexuales y arománticas es sumamente diversa y se ve de muchas maneras diferentes. Puede ser asexual y aromántico, es decir, que no experimentas atracción sexual ni deseas involucrarte románticamente con ninguna persona. O puede ser asexual y panromántico, es decir, que no experimentas atracción sexual, pero sí estás interesado en involucrarte románticamente con personas más allá de su identidad de género. Puede ser demisexual y lesbiana, es decir, que experimentas atracción sexual por otras mujeres una vez que se desarrolló un vínculo emocional entre ustedes. Puede ser heterosexual y aromántico, o puede ser grisexual y birromántico, y muchos otros, etcétera. También es importante aclarar algunas de las concepciones equivocadas respecto a la asexualidad. En primer lugar, ser asexual no es lo mismo que ser célibe, no significa celibato. Ser asexual no es una decisión, es parte de nosotros como lo es cualquier otra identidad de género u orientación sexual. Al hablar de asexualidad tampoco estamos hablando de libido o de impulso sexual. Cada persona asexual tiene una relación diferente con su cuerpo, con lo que desea o con lo que le produce placer. Hay personas que sienten repulsión al pensar en ciertos tipos de contacto físico o contacto sexual. Hay otras que son neutrales o que simplemente no piensan mucho en ello. Y también hay personas que lo disfrutan en contextos o situaciones específicas. En un mundo como el nuestro, en el que la sexualidad está en todos lados, y en la televisión, y en los medios, y en las redes, se presenta como la única manera de construir intimidad con otras personas y construir vidas plenas y felices, muchas personas asexuales crecemos creyendo que estamos descompuestas o que estamos rotas. También, como la sexualidad está sumamente invisibilizada, muchas personas crecemos sin tener palabras para describir nuestra experiencia. Y en muchos casos nos sentimos obligadas a hacer cosas que realmente no deseamos porque pensamos que es lo que nos corresponde o lo que nos toca, o que es un precio que debemos de estar dispuestas a pagar a cambio de intimidad emocional, de una conexión profunda con otras personas. En muchos casos, las personas en el espectro asexual somos catalogadas como frígidas, inmaduras, insensibles, frías, puritanas, distantes, etcétera. O se nos dice que no hemos encontrado a la persona correcta, o que tenemos un trauma o algún tipo de problema que debemos tratar en terapia. Y esto afecta de manera diferenciada a las personas, ¿no? Por ejemplo, los hombres asexuales, frente a esta idea tradicionalmente aceptada de que la hombría está relacionada con cuántas mujeres
te relacionas sexualmente, pueden ser catalogados de impotentes o femeninos en un sentido profundamente homofóbico, evidentemente. Y las mujeres, por otra parte, al crecer como con esta concepción del amor romántico y de que es una relación romántica con un hombre lo que nos hace plenas y lo que nos hace valiosas como mujeres, al ser madres, al ser esposas, también trae una carga de estigma muy fuerte, ¿no? Seguramente están familiarizados con este arquetipo de la solterona amargada, ¿no? De la mujer que no se casó y que falló. Creo que también es importante hablar de cómo esto se conecta con la heterosexualidad obligatoria y con la cultura de la violación, ¿no? Particularmente como mujeres crecemos con esta idea de que nuestros cuerpos son valor de cambio y a los hombres se les cría creyendo que tienen derecho a nuestros cuerpos, y entonces cuando le gustamos a alguien, desde niñas se nos enseña que es nuestra responsabilidad corresponderle, sobre todo si se esfuerza lo suficiente o si nos conquista. Creo que eso hace que muchas mujeres asexuales tarden mucho tiempo en identificarse de esa manera. Nos hace sentir muy desorientadas, sobre todo por esto que mencionábamos de que el amor de pareja con ciertas características románticas y sexuales parece ser como la constante universal, y que también eso es una forma de jerarquizar los afectos, ¿no? La primacía de cierta forma de amor romántico en pareja heterosexual que está por sobre cualquier otro tipo de relación o vínculo con otras personas, y que parece ser la principal fuente de gozo y de conexión, y que muchas veces nos aísla de nuestras amistades, de nuestras familias, y en general nos cierra las puertas a muchos otros tipos de conexión que van más allá de ese, ¿no? Y un poco más hacia acá, ¿no? Trayéndolo al terreno de lo religioso, es verdad que la Iglesia, el cristianismo, ha cooptado de muchas maneras la manera en la que entendemos el cariño, ¿no? Y esta concepción de la pareja y del amor intrínsecamente vinculado a la sexualidad, pues en realidad es una concepción moderna, ¿no? Y que no siempre ha sido así, que no alcanza a definir muchos tipos de amor, y en realidad existen otras formas de construir afecto y de construir relaciones con las demás personas, y las personas asexuales y arománticas tenemos la capacidad de querer y de vincularnos emocionalmente con otros y de construir intimidad de muchas otras maneras. Y bueno, la invisibilización de las personas asexuales y arománticas tiene repercusiones particulares en las iglesias, ¿no? Y para las personas creyentes. Muchas personas crecieron en esta idea de pureza muy restrictiva, y pensaban que era normal no sentir atracción sexual antes del matrimonio, y que tenían que casarse y que Dios iba a bendecir su matrimonio y que finalmente iban a poder experimentar eso que veían en las películas, y eso simplemente no sucedía, ¿no? Y les hacía pensar que quizá ellos eran el problema, ¿no? Y que era causa del pecado, o que era la cruz que tenían que cargar, y que era su deber, ¿no? Su deber conyugal perseverar más allá de lo que sintieran, pensar que simplemente así es la voluntad de Dios y lo que queda es aguantarse. También algo que he escuchado mucho en las historias de personas asexuales creyentes está relacionado con esta concepción de la santidad, y entonces llegamos a pensar que el hecho de que no experimentemos atracción sexual nos hace más santos que los demás, o que en realidad los demás no lo están intentando lo suficiente y están sucumbiendo ante la tentación y nosotros no. Y que detrás de eso está una concepción súper equivocada y súper peligrosa de la sexualidad y del deseo, muy relacionada a la culpa, ¿no? Y a la vergüenza,
que nos impide hablar de lo que sentimos o de lo que no sentimos en libertad, cimentada en esta idea de Dios castigador que nos está vigilando y cuyo amor es condicionado a lo que hacemos o no hacemos para ganárnoslo. Y bueno, más que respuestas, espero que esta prédica desencadene en ustedes muchas preguntas, ¿no? Y muchas conversaciones que a mi parecer son importantes. Yo pienso que escuchar voces asexuales nos puede llevar a cuestionar la manera en la que jerarquizamos los afectos, la manera en la que entendemos el consentimiento, la manera en la que priorizamos ciertas relaciones frente a otras, la manera en la que los medios o la sociedad sexualizan constantemente a las personas o nos presentan una forma de entender la vida plena y la felicidad que siempre está ligada a la sexualidad y al amor en pareja, ¿no? Y a cierta forma de vivir lo romántico. Hay muchas historias en la Biblia que la comunidad asexual y aromántica ha utilizado, se ha apropiado de ellas para reinterpretar sus propias vivencias y para encontrarse en la fe. Algunos han tomado textos de Pablo. A mí personalmente me hace feliz leer la historia de Jesús, ¿no? Y pensar en Jesús como una persona que nos enseñó muchas formas de amar y que construyó intimidad profunda con las personas a su alrededor, más allá de la concepción tradicional de pareja, ¿no? De amor en pareja. Y una reinterpretación en particular que quería compartir con ustedes es algo que escribió Lachelle Schilling, que es una teóloga estadounidense, acerca de María. Lachelle se pregunta si podemos ir más allá de esta idea de santidad ligada a la concepción de Jesús, ¿no? Esta idea de que como Jesús era santo, no podía haber sexualidad de por medio porque la sexualidad es impura. Y en lugar de verlo desde ahí, ¿no? Desde esta idea que, como decíamos, fundamenta muchos discursos de vergüenza en torno a la sexualidad. Y en cambio vemos ahí a una mujer que quizá era sexual y que quizá tenía un anhelo de tener un hijo. Lachelle nos está invitando a imaginar, ¿no? A hacer este ejercicio creativo de preguntarnos qué pasaría si la santidad de Jesús y la santidad del nacimiento virginal no pasa por ahí, sino que viene de que la orientación sexual de una mujer fue respetada, y que es muy bello porque nos presenta a una mujer que tenía un anhelo y que no estaba incompleta, que tenía un propósito. Hace poquito estaba leyendo un texto sobre representación asexual en los medios y hablaba sobre este reto que representa para las personas que escriben hacer historias con protagonistas asexuales o arománticos, porque gran parte de nuestro imaginario colectivo está centrado en perseguir a una pareja como una fuerza impulsora de las historias. Entonces, cuando le quitas ese componente, parece que está incompleto, ¿no? Y parece que el protagonista no tiene algo por lo que lucha o no tiene algo que persigue, o le hace falta un final feliz si no termina con una pareja. Entonces, creo que es muy valioso ver historias así, ver historias como la de María, que era valiosa por muchas otras cosas más allá de su estatus de virgen, y que claro que habitaba en ella un impulso y una fuerza que la llevaba a creer en un mundo con justicia, como lo vimos en el Magnificat, y a trabajar por eso y a formar parte de ese proyecto liberador de Jesús y a construir relaciones significativas y una vida plena con otras personas a su alrededor. Espero mucho que esta prédica les haya servido, que quizá hayan aprendido algo que no conocían, y espero que puedan hacer este ejercicio que hoy hice con María, pero que pueden hacer en realidad con cualquier personaje de la Biblia, de replantear sus historias a partir de otras identidades, a partir de sus propias vivencias, ¿no? Y preguntarse cómo se identifican con ellos. No solo en la Biblia, en cualquier historia, no sé,
A mí, por ejemplo, Elsa de Frozen me parece un icono asexual y me emociona mucho que su historia no esté centrada en la búsqueda de un interés romántico, ¿no? Que sea una mujer poderosa que se encuentra a sí misma más allá de eso. Entonces sí, espero que les sirva y espero que continúen haciéndolo con otras identidades y con otras experiencias. Y de nuevo, gracias por ser una comunidad tan inclusiva y tan abierta y con tantos deseos de aprender y de hacer espacio en la mesa para más personas y más identidades y más historias de vida. Lo valoro mucho y los mantengo en mis oraciones hoy y siempre. ¡Nos vemos!